Hijo mío, hija mía, antes de que sigas escuchando cualquier otra voz hoy, quiero que escuches la mía. Yo sé exactamente lo que llevas cargando esta semana. Sé el nombre de esa preocupación que repites en tu mente cada noche antes de dormir. Sé cuántas veces has fingido estar bien mientras por dentro sientes que todo se te escapa de las manos. Y hoy no vengo solo a decirte que dejes de preocuparte, porque esa orden sola, sin nada más, no te sirve de mucho. Vengo a darte la única instrucción que de verdad puede romper ese ciclo esta noche. Confía en mí, no en lo que ves, no en lo que entiendes, no en lo que tu mente calcula que puede o no puede pasar. Confía en mí, aunque todavía no veas cómo. Yo no te di espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy vengo a quitarte ese peso, si me lo permites, con una sola condición: que sueltes el control y me lo entregues a mí. Hay una guerra que se libra todas las noches dentro de tu mente, y tú ni siquiera te das cuenta de que la estás perdiendo. No es una guerra de ejércitos ni de armas, es una guerra silenciosa que ocurre en ese momento exacto en el que apagas la luz, cierras los ojos y tu cabeza empieza a repetir la misma pregunta una y otra vez. ¿Y si sale mal? ¿Y si no alcanza? ¿Y si pasa lo que más temes? Antes de continuar, quiero pedirte algo. No por mí, sino por la persona que quizás está a tu lado ahora mismo cargando este mismo peso y todavía no lo sabe. Si sientes que esta palabra ya te está tocando el corazón, suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí Dios nos habla cada día con mensajes como este, y no querrás perderte el que está preparado especialmente para ti mañana. Y si de verdad crees que esta guerra silenciosa de la que estamos hablando es real, dale like a este video antes de seguir escuchando. Ese simple gesto, que solo te toma un segundo, es lo que permite que este mensaje llegue a miles de personas más que están despiertas, ahora mismo, en la oscuridad, luchando exactamente lo mismo que tú. No sigas de largo. Suscríbete, dale like y quédate, porque lo que viene a continuación puede ser la respuesta que llevas semanas pidiéndole a Dios en silencio. Quédate hasta el final de este mensaje, porque hoy vas a descubrir por qué esa voz que te mantiene despierto no viene de Dios, cómo identificar el momento exacto en que la preocupación dejó de ser cuidado y se convirtió en cadena, y sobre todo vas a descubrir la palabra exacta que Dios te está diciendo hoy para romper ese ciclo de una vez por todas. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo. Lo que sientes no te hace débil. No eres menos espiritual por preocuparte. Muchos de los hombres y mujeres que Dios más usó en la Biblia también cargaron ese peso, en silencio, sin saber cómo pedir ayuda, sin encontrar quien les dijera que no estaban solos en esa lucha. Y precisamente por eso lo que estás a punto de escuchar tiene tanto valor, porque no es una teoría bonita, es un camino real hacia la paz que tanto necesitas hoy. Empecemos. Existe una diferencia enorme entre cuidar de tu vida y estar atrapado en ella. Cuidar es planear, es trabajar, es tomar decisiones con responsabilidad. Pero preocuparse es otra cosa completamente distinta. Preocuparse es repetir mentalmente un problema que todavía no existe, como si repetirlo lo fuera a resolver. Es vivir un desastre que quizás nunca suceda, una y otra vez en tu imaginación, mientras tu cuerpo paga la factura como si fuera real. Menina tunaina senda de ponientona senteidi nanjat, chanbenintun. Tus músculos se tensan igual que si tuvieras que pelear. Tu mente se satura igual que si estuvieras resolviendo una crisis real. La diferencia es que la crisis real termina, la preocupación no. Jesús habló de esto de una manera que muy pocos se detienen a pensar con profundidad. En Mateo 6:27 preguntó algo que suena casi como un desafío directo a cada persona que alguna vez perdió el sueño por algo que no podía controlar. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, ¿de qué te ha servido hasta ahora toda esa angustia? ¿Cambió algo? ¿Resolvió algo? ¿O solo te robó la paz de hoy por un problema de mañana que quizás ni siquiera llegue? Pero aquí es donde todo cambia.
Hay una historia en el Evangelio de Lucas que parece pequeña, casi cotidiana, pero que en realidad expone exactamente lo que te está pasando a ti en este momento. Jesús había llegado a una casa. Una mujer llamada Marta lo recibió y de inmediato se puso a trabajar. Cocinaba, servía, organizaba, se movía de un lado a otro intentando que todo estuviera perfecto. Mientras tanto, su hermana María se sentó a los pies de Jesús, simplemente a escucharlo. Y Marta no lo soportó. Se acercó a Jesús, molesta, y le dijo algo que suena exactamente a lo que tú has pensado más de una vez. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Pero la respuesta de Jesús no fue la que ella esperaba. No la regañó por trabajar. No le dijo que dejara de hacer las cosas. Le dijo algo mucho más profundo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada, turbada. Esas dos palabras describen exactamente lo que vive alguien atrapado en la preocupación constante. No es que Marta estuviera haciendo algo malo. Estaba sirviendo, estaba trabajando, estaba cuidando de su casa, pero su corazón estaba fragmentado en 1000 pedazos, corriendo detrás de 1000 detalles, sin poder descansar ni un segundo en la presencia de quien tenía delante. 1000 pes con ura d'una no necesia, de quien tenía delante. Y ahí está la clave, que quizás nunca habías escuchado antes. La preocupación no te aleja necesariamente de tus responsabilidades. Te aleja de la paz mientras las cumples. Puedes estar haciendo exactamente lo correcto y aún así estar espiritualmente destruido por dentro, porque tu mente vive en el futuro, temiendo lo que todavía no ha pasado. Sin embargo, el verdadero problema todavía no había aparecido, porque lo que realmente te está destruyendo no es la situación que temes, es la cantidad de veces que la revives en tu mente antes de que ocurra, si es que llega a ocurrir. Estudios de comportamiento humano han encontrado algo que la sabiduría bíblica ya sabía hace miles de años. La enorme mayoría de las cosas que las personas temen jamás terminan sucediendo. Y de las pocas que sí suceden, la mayoría resultan ser mucho más manejables de lo que la mente había imaginado en la oscuridad de la noche. Es decir, te has estado torturando por adelantado, pagando un precio emocional altísimo por una deuda que probablemente nunca vas a tener que pagar. Misen mono de annon diharanente. Y aquí es donde entra una palabra que quizás has escuchado cientos de veces, pero que nunca has entendido en su verdadera dimensión. Ansiedad. La Biblia no la ignora, no la minimiza, no finge que no existe. Al contrario, le da una respuesta directa. En Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjate bien en algo. No dice, no sientas nada. No dice, finge que todo está bien. Dice, entrega, convierte tu ansiedad en oración. Convierte tu miedo en petición. Convierte tu incertidumbre en gratitud, incluso cuando todavía no ves la respuesta. Mistan Korodika, y entonces sucede algo que nadie esperaba en ese mismo pasaje. Mete genden con Isamin 7. El versículo siguiente no promete que el problema desaparezca. No dice que la situación se resuelva de inmediato. Dice algo mucho más poderoso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Léelo de nuevo. Sobrepasa todo entendimiento. Es decir, esa paz no depende de que tú entiendas lo que va a pasar. No depende de que tengas todas las respuestas. No depende de que el problema ya esté resuelto. Es una paz que llega precisamente cuando lo lógico sería sentir pánico. Y aún así, algo dentro de ti se calma sin explicación. Eso es lo que Dios te está ofreciendo hoy. No un mapa completo de tu futuro. No una garantía de que nada malo va a pasar. Te está ofreciendo su presencia en medio de la tormenta, antes de que la tormenta termine. Pero aquí es donde debemos ser honestos contigo. Muchas personas confunden la fe con la ausencia de preocupación instantánea, y cuando siguen sintiendo miedo después de orar,
Piensan que hicieron algo mal, que no tienen suficiente fe, que Dios no las escuchó. Y esa culpa adicional termina siendo un segundo peso encima del primero. Ahora no solo cargas con el problema original, sino también con la vergüenza de sentir que fallaste espiritualmente por seguir preocupado. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Mira lo que dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es un verbo de acción continua. Echar no es un evento de una sola vez, es un hábito. Es algo que se hace hoy y mañana y quizás en un rato, cuando ese pensamiento vuelva a aparecer. La fe no consiste en jamás sentir miedo. Consiste en, cada vez que el miedo aparece, entregarlo de nuevo, una y otra vez, si hace falta. Y este detalle lo cambia todo, porque significa que no fallaste ayer cuando te preocupaste después de orar. Y no vas a fallar hoy si el miedo regresa después de leer este mensaje. La victoria no está en no sentir nada. La victoria está en saber a quién entregarle lo que sientes, cada vez que aparezca. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que vivió esto de una manera que muy pocas personas conocen a fondo. Se llamaba Elías. Acababa de tener una de las victorias espirituales más grandes de toda su vida. Había enfrentado a 400 profetas falsos y Dios había respondido con fuego del cielo delante de todo un pueblo. Pero apenas unas horas después, una amenaza de muerte lo hizo huir al desierto, sentarse debajo de un árbol y pedirle a Dios que le quitara la vida. Piénsalo bien. El mismo hombre que acababa de ver un milagro sobrenatural, minutos después estaba destruido por el miedo y el agotamiento. Y eso nos enseña algo profundamente humano. La preocupación no respeta tu historial de victorias. No importa cuántas veces Dios ya te haya sostenido antes. El miedo puede volver a tocar la puerta en cualquier momento, incluso después del milagro más grande de tu vida. Pero lo que Dios hizo con Elías es lo que más debes recordar hoy. No lo regañó, no le dijo que tuviera más fe. No le recordó todos los milagros anteriores como si eso fuera suficiente para calmarlo. Primero le dio de comer, después lo dejó dormir, y solo después de eso, cuando su cuerpo estaba descansado, le habló con una voz suave y apacible, no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, en un silencio suave. Eso significa algo que la mayoría de las personas ansiosas nunca se han detenido a considerar. A veces lo que necesitas no es más oración larga ni más versículos memorizados. A veces lo que necesitas es descanso. A veces tu cuerpo está gritando lo que tu espíritu no sabe cómo expresar. Y Dios, en su ternura, primero cuidó el cuerpo de Elías antes de hablarle al corazón. Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después, porque después de ese descanso, después de esa voz suave y apacible, Dios no le quitó la amenaza, no eliminó el peligro que Elías estaba enfrentando. Lo que hizo fue darle una nueva dirección, un siguiente paso. Le mostró que no estaba solo, que había otros 7,000 que tampoco habían doblado rodilla ante la idolatría, personas que Elías ni siquiera sabía que existían. Y esa es una de las mentiras más grandes que la preocupación te susurra en la oscuridad, que estás solo, que nadie más entiende lo que sientes, que tienes que resolverlo todo tú mismo porque nadie más lo va a hacer. Y es mentira. Siempre hay más apoyo del que puedes ver en este momento. Siempre hay más provisión de la que tus ojos alcanzan a percibir cuando el miedo te tiene la vista nublada. Ahora quiero que pienses en algo concreto. ¿Cuál es exactamente la preocupación que te ha estado quitando el sueño esta semana? Tal vez es el dinero, tal vez es la salud de alguien que amas, tal vez es una relación que se está rompiendo o un futuro que no logras visualizar con claridad. Sea lo que sea, quiero que entiendas algo que va a cambiar la forma en que cargas ese peso a partir de hoy. Isaías 41:10 dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate en las palabras. No dice no vas a tener problemas. Dice no temas porque yo estoy contigo.
La promesa no es la ausencia de dificultad. La promesa es la presencia constante en medio de ella. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo, porque deja de depender de que las circunstancias mejoren para que tú puedas tener paz. Y aquí llegamos al punto que probablemente ya sospechabas, pero que necesitabas escuchar de una forma distinta hoy. La preocupación, en el fondo, es un intento de control. Es tu mente tratando desesperadamente de anticipar cada escenario posible para sentir que tiene el mando de la situación, pero la verdad, aunque duela reconocerlo, es que nunca tuviste ese control, nunca lo tuviste. Lo que sí tenías y sigues teniendo es la capacidad de decidir en quién confías mientras todo eso ocurre. Sin embargo, el verdadero problema todavía no había terminado de revelarse. Porque hay algo más profundo detrás de la preocupación constante, algo que muy pocas personas se atreven a admitir en voz alta. Muchas veces, detrás del miedo al futuro, hay una desconfianza silenciosa hacia el carácter de Dios. No lo decimos así, pero en el fondo pensamos, si dejo de preocuparme, si suelto el control, y si Dios no actúa a tiempo, y si me olvida, y si esta vez sí me deja caer. Y esa pregunta, aunque nunca la hayas pronunciado en voz alta, es la raíz de la mayoría de las noches sin dormir. Pero mira lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Piensa en la lógica de ese versículo. Si Dios ya te dio lo más valioso que existe, su propio Hijo, por ti, ¿por qué dudarías de que también va a cuidar de los detalles más pequeños de tu vida diaria? Si ya demostró el nivel más alto de amor posible, ¿por qué seguirías pensando que ese mismo amor te va a fallar justo en lo que hoy te preocupa? Y aquí está el momento que estabas esperando desde el inicio de este mensaje. Porque la instrucción no es simplemente deja de preocuparte, como si fuera tan fácil apagar un interruptor. La instrucción real, la que Dios te está dando hoy, tiene 3 partes que trabajan juntas. Primero, reconoce lo que sientes sin fingir que no existe. Segundo, entrégalo en oración, cada vez que regrese, sin vergüenza y sin culpa por tener que repetirlo. Tercero, sustituye el pensamiento ansioso con una verdad concreta de quién es Dios, no con una frase vacía, sino con una promesa real de su palabra. Ese es el patrón que verás una y otra vez en la vida de las personas que la Biblia describe como hombres y mujeres de fe. No eran personas sin miedo, eran personas que sabían qué hacer con el miedo cuando llegaba. Hay todavía algo más que necesitas saber antes de que este mensaje termine. Algo que casi nadie te ha explicado con claridad. La preocupación tiene un patrón. No aparece de la nada. Primero llega un pensamiento pequeño, casi inofensivo. Después, ese pensamiento se repite. Y cada vez que se repite, tu mente le da un poco más de autoridad, un poco más de peso, hasta que ese pensamiento pequeño se convierte en una voz que parece más fuerte que la voz de Dios en tu vida. Y aquí está el problema real. No es que ese pensamiento tenga poder por sí mismo. El poder se lo das tú, cada vez que lo dejas hablar sin interrumpirlo con la verdad. Piensa en el rey David. Antes de ser rey, cuando todavía era un joven pastor, se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Todo el ejército de Israel, hombres entrenados para la guerra, estaban paralizados de miedo frente a ese gigante. 40 días completos escuchando las mismas amenazas, repitiéndolas en su mente, dejando que el tamaño del problema creciera cada día un poco más en su imaginación. Pero David llegó con una perspectiva completamente distinta, no porque fuera más valiente por naturaleza, fue porque su mente estaba llena de recuerdos concretos de la fidelidad de Dios. Recordó al león y al oso que había enfrentado cuidando sus ovejas y cómo Dios lo había librado en cada uno de esos momentos. Y entonces dijo algo que debería marcar tu manera de pensar a partir de hoy. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. David no ignoró el tamaño del gigante, lo vio, sabía exactamente lo que tenía delante,
pero decidió medir ese gigante con el tamaño de lo que Dios ya había hecho, antes no con el tamaño de su propio miedo. Y ese es exactamente el ejercicio que tú necesitas hacer con tu preocupación de hoy. Pregúntate, honestamente, ¿cuántas veces en tu vida ya has enfrentado algo que en su momento parecía imposible de superar? Y sin embargo, aquí estás, todavía de pie, todavía respirando, todavía avanzando. Cada una de esas veces fue una prueba silenciosa de que hay alguien sosteniéndote incluso cuando no lo sentías. Esos recuerdos no son casualidad, son evidencia. Y la evidencia del pasado es exactamente lo que necesitas para enfrentar el gigante de hoy. Lo que nadie esperaba era que el mismo Goliat, que había paralizado a todo un ejército durante 40 días, cayera con una sola piedra, lanzada por alguien que decidió no medir el problema con sus propios ojos, sino con la memoria de lo que Dios ya había hecho. Pero todavía queda una pregunta pendiente, y es probablemente la más importante de todo este mensaje. Josen, ¿qué harías diferente hoy si de verdad creyeras, con todo tu corazón, que Dios ya tiene el control de la situación que tanto te preocupa? Tonenízalo con calma. Si de verdad lo creyeras, dormirías distinto, hablarías distinto con las personas que amas, tomarías decisiones desde la paz y no desde el pánico. Dejarías de repasar el mismo escenario negativo 100 veces en tu cabeza, porque ya no necesitarías controlar cada variable para sentirte seguro. La seguridad ya no vendría de tener todas las respuestas, sino de saber en manos de quién está la respuesta. Esa es la diferencia entre vivir preocupado y vivir en fe. No es la ausencia del problema, es el lugar donde decides poner tu confianza mientras el problema todavía sigue ahí. Y quiero que sepas algo más antes de cerrar. Esta palabra no llegó a ti por accidente. De todos los mensajes que existen hoy, de todos los videos que pudiste haber encontrado, este llegó justo en el momento en que tu corazón más lo necesitaba. Escuchar. Eso no es coincidencia. Eso es una respuesta a esa oración silenciosa que quizás nunca pronunciaste en voz alta, pero que tu alma ha estado clamando durante noches enteras. Y por eso hoy, mientras escuchas esto, quiero que hagas algo concreto. No mañana, no cuando tengas más tiempo para orar. Ahora mismo, en tu mente, nombra la preocupación específica que has estado cargando. Ponle nombre. Y después, en silencio, entrégasela a Dios. No como una fórmula mágica, sino como una decisión consciente de confiar en alguien más grande que el problema. Deja de preocuparte tanto. No porque el problema haya desaparecido, sino porque quien está contigo en medio de él es más grande que cualquier cosa que puedas estar enfrentando hoy. Todo está bajo su control, incluso cuando tú no puedes ver cómo. Y esa es exactamente la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que no depende de que tú entiendas cada detalle, sino de que confíes en quien sí lo entiende todo. Sí, esta palabra te llegó hoy al corazón. Escribe en los comentarios: Dios, entrego mi ansiedad, confío en ti. Escríbelo no como una frase cualquiera, sino como una declaración real, como quien suelta un peso que ha cargado durante demasiado tiempo. Y si sabes que hay alguien más que necesita escuchar esto hoy, alguien que también ha estado perdiendo el sueño por algo que no puede controlar, comparte este mensaje con esa persona. Puede ser exactamente la palabra que estaba esperando, porque la paz que buscas no está en tener todas las respuestas, está en saber con certeza a quién pertenece cada una de tus preguntas, todavía sin responder.